Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es el sustento teórico de una investigación científica. Eh, Primeramente, ¿no? Indicar que el sustento teórico se divide en dos partes generales. La primera sería el estado del arte. Otros autores se refieren como el estado de la cuestión. Otros autores antecedentes, ¿no? Es una investigación documental que se realiza para conocer cómo es que está el tema, la metodología de mi investigación. Y la otra parte que es el sustento teórico. El sustento teórico como tal está pues dividido en los diferentes marcos que conocemos, ¿no? El marco teórico, jurídico, contextual, histórico. Acá hay doble conceptuales. Vamos a corregir esto. Ya, entonces esos son los diferentes marcos que se pueden desarrollar en una investigación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es el estado del arte? Primeramente, indicar, ¿no?, que el estado del arte es una investigación documental. Es una investigación en la cual ustedes eh, van a buscar documentos que principalmente son investigaciones. Podemos hablar de investigaciones sobre tesis, pero principalmente artículos científicos. Pero que además esta tiene una característica de este tipo de investigaciones que deben ser actuales, recientes, que no tengan más de 5 años desde su publicación. Es decir, si ahora estamos en el año 2023, pues podré utilizar investigaciones para mi estado del arte a partir del año 2018, 2019. Mientras más recientes sean, mejor. El estado del arte, pues me va a ayudar a verificar cómo es que otros investigadores han trabajado con mi temática y también con la metodología. Entonces, esa información me dará tal vez más luces, una guía mejor sobre cómo es que otros investigadores han trabajado y que de alguna forma yo puedo tomar esos modelos metodológicos que han trabajado otros investigadores y aplicarlos en mi investigación. Cuando hablamos de esta parte metodológica, estamos hablando, ¿no?, del planteamiento del enfoque, del diseño, del tipo, de los métodos que han utilizado, las técnicas que se han utilizado y los instrumentos que se han utilizado para recolectar la información. Entonces, si yo encuentro investigaciones que se parecen, que son similares a mi investigación, pues yo también podría utilizar esa misma metodología. Además de que sabemos que los artículos científicos también tienen cierto avance en los resultados de investigaciones. Entonces, esos resultados de investigaciones me van a dar información muy importante para que yo no repita o yo no equivoque el camino al momento de plantear mi investigación de forma teórica, ¿ya? También decirles que al momento de realizar un estado del arte, tienen que ordenar. Hay dos formas de ordenar. Uno, por el tipo de investigación. Principalmente, como les decía, podemos primeramente iniciar con artículos científicos en un apartado y el siguiente apartado podrán ser tesis. Entonces, por el tipo de investigación, ¿no?
También podemos organizar nuestro trabajo según el lugar de publicación del ámbito geográfico. Podemos hablar de investigaciones internacionales, es decir, investigaciones que se han realizado en cualquier parte del mundo, y ahí tenemos mucha información proveniente, ¿no?, de los países del norte, Estados Unidos, toda Europa. Seguido podemos ordenar por investigaciones regionales. Ahí ya nos estamos refiriendo más a un tipo de fuentes realizadas en países limítrofes, ¿no? En Sudamérica, Brasil, Argentina, Colombia, principalmente, ¿no? Y finalmente, investigaciones locales, es decir, investigaciones que se han realizado en Bolivia. Entonces, esas dos formas de organizar tenemos. También en cuanto a la redacción, puede haber redacciones en formato de párrafos, como estamos acostumbrados, o también puede ser en formato de fichas documentales. A ver, para aclarar un poco, les voy a mostrar algo. Déjenme. No tenía preparado esto, pero ahora se me ocurre que sería bueno mostrarles. Mientras voy buscando los archivos, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces aquí lo que vemos en la pantalla es una recopilación de información del estado del arte, pero en formato de ficha. Como les decía, ¿no? El título, autor, la referencia bibliográfica siempre en formato APA, un pequeño resumen, la metodología que ha utilizado este investigador, los resultados a los cuales se ha arribado después de aplicados los instrumentos y el análisis, y finalmente las conclusiones que se han llegado, ¿no?, con esa investigación. Entonces, para cada uno de los documentos que ustedes consulten, tanto tesis o artículos científicos, pues pueden utilizar este formato de fichas, ¿no? Para cada uno. También tenemos lo que es, lo que tradicionalmente conocemos, ¿no?, por párrafos, como les decía. Tenemos estado del arte y aquí está ya dividido, ¿no?, según el tipo de investigación, como les decía, tesis. Primeramente ponemos la referencia en formato APA, una un pequeño resumen de la investigación, la metodología que se ha utilizado en esta investigación, algunos datos relevantes y finalmente la conclusión. Fíjense que estamos hablando de una forma prácticamente sintética de resumir toda una investigación. Y se habrán dado cuenta, ¿no? Está el mismo contenido que en la ficha bibliográfica. Acá tenemos pura investigaciones de tipo tesis.
y acá ya estarán separados por artículos científicos. A partir de acá, de este subtítulo, comenzamos con artículos científicos. Ya depende de cómo quieren organizarse ustedes, ¿no? La forma de redacción. Pero de preferencia, yo les diría que utilicen en formato párrafo, ya que estamos en la redacción misma del texto, ¿no? De la tesis. Las fichas generalmente se utilizan, pero en una investigación las fichas van a los anexos. O sea, hay investigadores que utilizan fichas dentro de la redacción, otros mandan a los anexos. Entonces, pienso que es más adecuado utilizar este tipo de redacción en formato de párrafos. ¿Ya? Vamos a continuar. Muy bien. Como les decía, ¿no? En un estado del arte tenemos que poner referencias en formato APA, resumen, metodologías, resultados y conclusiones. Acá tengo cómo es que deben ordenar sus referencias en formato APA. Ponemos el apellido, seguido de la inicial del autor, el año, siempre buscar el año, el título de la investigación, el nombre de la revista en cursiva y finalmente los datos de la publicación, el volumen, el número. Y esto es muy importante. Cuando se publican artículos científicos en la red, existe una numeración única que se llama el número DOI. Las publicaciones con relevancia y calidad científica siempre van a tener este número. Es como su número de carnet de identidad. No hay un DOI repetido en todo el mundo. Entonces, cada investigación de calidad que se haya publicado tiene este pequeño número de referencia. Pero en el caso de que no lo tuviera, igual podemos citar un artículo científico. En ese caso se pone el URL, es decir, la dirección web, ¿no? Y se pone rescatado de y copian y pegan la dirección de Internet. Entonces existen esas dos formas, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es el sustento teórico. Eh, el sustento teórico es una generalidad para referirnos a lo que son los marcos. En una tesis de maestría, ustedes tienen que desarrollar sí o sí un marco teórico. Marco teórico es lo que nos va a dar el sustento teórico para desarrollar toda nuestra investigación. Y también, como les indicaba, ¿no? En la anterior sesión, en la parte de operacionalización, todos los elementos están interrelacionados. De la misma forma, el marco teórico está interrelacionado con el tipo de investigación que ustedes van a realizar. Ya eso, pero posteriormente lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora vamos a hablar de lo que es el marco teórico como tal. Es una unión, es una unión entre datos teóricos y datos empíricos. El dato teórico es aquello que voy a rescatar de otros autores y el dato empírico es el aporte que hace el investigador sobre su propia investigación, los comentarios que puede realizar de otras teorías. Ya entonces es una unión, es un diálogo entre otros autores y el autor de la investigación. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de subtítulo de un marco teórico. Ponemos el subtítulo, que es estructura de la gestión educativa. Damos el concepto como tal
y posteriormente hacemos el análisis, la interpretación de este dato. Podemos apoyar o refutar, ¿no? Lo que dice diferentes autores. Ese ya es el aporte del investigador. Entonces, esta cita bibliográfica será el dato teórico. Y el dato empírico es lo que el investigador aporta sobre lo que dice el dato teórico. Ahora, también puede ser al revés, ¿no? El investigador como tal puede aportar primero y posteriormente sustentar sus aportes con otras citas teóricas. O sea, no hay un orden establecido. Lo que sí es que tienen que hacer es el diálogo. Es decir, por ejemplo, el Provocom dice que la estructura de la gestión administrativa es todo esto. El investigador que dice, primeramente se debe entender, entonces, aquí comienzas a dar tu aporte, esa interrelación. El Profocom dice esto, el investigador aporta con esto. Entonces, es un diálogo, ¿no? Es un diálogo entre el investigador y uno o varios autores. Mientras más autores utilizan que sean relevantes para su investigación pues será más enriquecedora, ¿ya? Entonces, no se olviden. Muchas veces se comete el error de decir marco teórico y poner solamente conceptos, conceptos, conceptos. O peor aún, ponen un subtítulo y posteriormente solamente desarrolla el investigador, ¿no? El investigador dice qué es la estructura de la gestión educativa y va argumentando y argumentando otros puntos que eh, no tendrían, ¿no? Como tal un fundamento, sino es la opinión del investigador. Siempre tiene que haber ese aporte entre varias fuentes. Y hasta ahí tenemos todo lo que es el sustento teórico. A ver, vamos a volver un poquito acá. Esto tal vez. Vamos a aclarar un poco sobre lo que es los marcos. El marco teórico, pues, va a desarrollar diferentes, como dice su propio nombre, teorías, conceptos sobre lo que estoy investigando. A diferencia del marco conceptual que también desarrolla, pero en el marco conceptual no hay un aporte del mismo investigador. Nos referimos solamente a conceptos. Buscamos conceptos y referenciamos. Conceptos referenciamos. El marco contextual nos va a poder situar en un contexto geográfico más específico definido. No siempre se lo utiliza, ¿no? El marco contextual. El marco contextual lo vamos a utilizar cuando tenemos situaciones de relación entre mi tema de investigación y la población en la cual voy a aplicar. Entonces, si tiene esa relevancia entre mi tema y la población, tenemos que utilizar un marco contextual, porque seguramente esa población con la cual vamos a trabajar tiene características especiales. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Niveles de desarrollo social. No será lo mismo hacer investigaciones en instituciones de educación superior que que están alejadas geográficamente del centro de la ciudad, que tener investigaciones con una población con características propias, ¿no? Como el de nivel de desarrollo social, como dice, ¿no? O por ejemplo, cuando sucede algo en una universidad, que solamente esa población vive esa realidad, ¿no? Entonces, sí hay que tener un marco contextual,
Por ejemplo, en la Universidad Pública del Alto tiene su normativa propia, como todas las universidades, pero esta normativa se aleja un poco de lo que es diferentes normas a nivel nacional, como es, por ejemplo, el voto ponderado, formas de elección de las autoridades. Entonces ya es algo característico propio de lo que es la UPA. En todas las otras universidades sí hay voto ponderado, en la UPA no. En todas las otras universidades hay docentes titulares que regentan la materia con ITE. En la UPA no. Uno de los principios es la cátedra rotatoria, ¿no? Entonces, esas características propias son las que me tiene que dar el marco contextual para explicar bien el fenómeno que se desarrolla con este tipo de población. ¿Ya? Marco jurídico, pues como su mismo nombre lo dice, ¿no? Analizará leyes, analizará reglamentos, analizará pues resoluciones, instructivos, todo aquello que está relacionado con normativas, tanto nacionales, regionales, locales, institucionales. Este tipo de marco jurídico se debe desarrollar pues desde una característica propia de la normativa. No siempre se lo va a desarrollar como les decía, ¿no? Entonces tenemos que saber elegir cuándo vamos a aplicarlo. Si es que mi tema de investigación se refiere a procedimientos, normativas. Marco jurídico generalmente se utiliza, ¿no? Ustedes que están en la maestría de educación superior, pueden, cuando hablamos de gestión educativa, podemos incluir un marco jurídico. Cuando hablamos de procedimientos didácticos, no sería tan necesario, ¿no? Porque ahí estamos hablando del procedimiento de enseñanza-aprendizaje. En una tesis que hable de las gestiones, de la gestión educativa, sí es necesario, porque la gestión educativa está normada a través de reglamentos, leyes, resoluciones, etcétera. Entonces ustedes tienen que saber elegir cuándo utilizar uno, cuándo no utilizar. El marco histórico se utiliza cuando queremos explicar un proceso histórico de desarrollo de algo, ¿ya? Algo importante sobre todos estos marcos es que, y a veces se comete ese error, ¿no? Presentan un marco jurídico, digamos. Analizan tres artículos y después con eso piensan que está correcto. No, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber varias normativas a las cuales el investigador va a analizar. Tiene que haber una interrelación entre conceptos, contenidos y procedimientos. No solamente es abrir un marco jurídico, analizar tres, cuatro artículos y después me paso a un marco teórico. No, eso sería incorrecto, ¿no? Para eso, mejor poner toda mi normativa dentro del marco teórico, ya que no tiene un desarrollo completo, ¿no? Entonces, ustedes como investigadores pueden utilizar para una investigación de maestría, sí o sí tienen que utilizar un marco teórico, pero también pueden complementar con los diferentes marcos que se les ha explicado, conceptual, contextual, jurídico e histórico, dependiendo a las características propias de su investigación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, creo que tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? Licen. Sí, Julián. Buenos días, licenciado. Tengo dos preguntitas. Ya me he A hecho ver, dudar en el tema de lo que es, cuando dijo usted que en el marco teórico, no solamente es que, digamos, no tenemos consultar a un investigador sobre una temática, pero yo no estoy haciendo nada, solamente estoy copiando según tal autor, la metodología es esta, no sé. Yo soy agrónomo, entonces puedo colocar ahí, según tal autor, las lombrices se caracterizan, otro autor dice esto, no sé, y otras cosas puedo colocar, pero no estoy aportando. Eso no está bien, licenciado, por una parte. Y por otra parte, licenciado, ¿hay diferencia entre fundamento y marco teórico? Por favor, gracias. muy bien. A ver, creo entender lo que me has comentado. Vos estás poniendo un apartado general que sería el marco teórico, ¿no? Pero solamente estás poniendo los conceptos que encuentres de diferentes autores y utilizas conectores para unir, ¿no? Esos conceptos. Este autor dice esto, por lo tanto, este autor dice este otro, ¿no? Eso es lo que entiendo que me has indicado. En realidad, lo que tú estás haciendo es un marco conceptual. Solamente estás utilizando conceptos sin dar un mayor aporte, ¿ya? Lo que decíamos, ¿no? El marco teórico debe ser esto. Las teorías generales, es decir, lo que estás utilizando, los conceptos que te dan otros autores y también un aporte tuyo, en el cual tienes que explicar, puedes apoyar o puedes refutar lo que dice otro autor y al mismo tiempo dar paso al siguiente autor. ¿Entiendes? Solamente estás haciendo, hasta donde te he entendido, eh, eh, la última parte, ¿no? Dar paso de un autor a otro, dar paso de un autor a otro. Pero no, tienes que tener vos tu propio aporte. Por eso es un marco teórico. Y eso en realidad es lo más importante, ¿no? De esto que es el sustento teórico, el aporte del investigador. Porque ahí sí estás demostrando, ¿no? El entendimiento y las características teóricas de tu trabajo. ¿Ya? Segundo, mm, creo que me estabas hablando sobre lo que es el marco teórico y los fundamentos, ¿no? Hay pocos autores que se refieren al marco teórico como los fundamentos teóricos de la investigación, ¿no? Porque de hecho es un término un poco eh, polisémico, ¿no? O sea, tiene varios significados. Entonces, en un marco teórico sí se pueden desarrollar fundamentos de las temáticas que vas a investigar. En un marco teórico sí puedes desarrollar antecedentes de las temáticas que estás desarrollando. En un marco teórico sí vas a desarrollar los conceptos de la temática que estás investigando. Entonces, lo más correcto sería referirnos a esto del marco teórico como, perdón, del sustento teórico como marco teórico, como tal, ¿ya? Entonces, porque algunos autores, ¿dónde está? Por acá está, no, aquí. Vas a tener como tal tu sustento teórico. Dentro del marco teórico existen los antecedentes, existen los fundamentos. Sí. Vamos a añadir lo que vos estás diciendo. Ya me parece un aporte muy importante. Ya. En un marco teórico, pues vamos a desarrollar los antecedentes. ¿Ya? También vamos a desarrollar fundamentos.
Y finalmente vamos a desarrollar lo que son las teorías y conceptos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que desarrollar dentro de lo que es un marco teórico. Los antecedentes de la temática que estoy investigando, los fundamentos que estamos investigando, de la teoría que estamos investigando, del tema que estamos investigando y conceptos y teorías. ¿Ya? Entonces, eso sería. No sé si hay alguna pregunta, otra pregunta. Ya, muy bien. Entonces, como no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte de esta sesión, porque como verán, este ya es un trabajo más personal. Como les decía en la anterior clase, ¿no? Ustedes alguna vez ya han hecho una investigación o por lo menos han presentado trabajos de este tipo. La recomendación final sería no siempre utilizar el formato APA para hacer sus citas y sus referencias. Hay, les comentaré, hay mucho debate sobre el uso del formato APA sexta edición y séptima edición, porque en la séptima edición han aparecido varios cambios, pero principalmente los cambios están en el orden. Por ejemplo, y esto a mí me parece muy ridículo, pero aunque no crean muchos investigadores, muchos docentes, están en desacuerdo formato APA porque ya no se utiliza el párrafo centrado, ¿no? Tiene que estar párrafo ubicado a la izquierda. Y dicen, no, se ve feo, ¿no? O sea, no es un concurso de moda, ¿no? Para decir es lindo o feo. Lo que importa es el desarrollo de los conceptos, las teorías y el aporte que se hace en las investigaciones. Pero aunque no me crean, y esto lo he confirmado varias veces con muchos colegas tanto de educación como otros, se ve feo. Bueno, es su percepción, ¿no? Y también en la parte de referencias, esto me he tropezado. Igual que ustedes, yo estoy haciendo una tesis, ya he presentado, ya tengo la revisión de uno de mis tribunales, que me indicaba que en las referencias tiene que haber el lugar. Y yo le decía, mi tesis está hecha en formato APA séptima edición. En la séptima edición ya no se pone el lugar de impresión de los textos, ¿no? No, pero tiene que haber que el formato APA sexta edición, sí, pero el mío es séptimo. Hasta el formato APA sexta edición, pues se ponía, ¿no? El lugar. Se ponía Madrid, España, editorial Las Flores, ¿no? Ahora ya no se pone Madrid, España, solo se pone la editorial tantos, tantos, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso. El formato APA sexta edición nos ha acompañado mucho tiempo. Antes los formatos APA cambiaban con relativa frecuencia, pero el formato APA nos ha acompañado varios años y por eso es que los investigadores se han acostumbrado a utilizar y se resisten un poco al cambio, ¿no? Es como les explicaba en la primera sesión sobre, eh, decía, cómo avanza la ciencia según Thomas Kuhn, ¿no? A veces aparecen cambios, la comunidad científica se resiste a seguir esos cambios hasta que uno, otro se van uniendo a esos cambios y ya se convierte en un paradigma, ¿no? Entonces, deben tener en cuenta el formato APA y siempre utilizar referencias, por favor. Cuando ustedes hagan su marco teórico, el investigador lo primero que va a ver es su cita, su formato APA. Y eso les digo por experiencia propia. Muchas veces ni van a leer la teoría, simplemente van a buscar los diferentes subtítulos y que esos subtítulos tengan dos, tres citas bibliográficas, que esté referenciado. Cuando nosotros encontramos un subtítulo y que no tenga citas,
eh, o es plagio, automáticamente se piensa, ¿no? O es plagio, es decir, que está copiando de otro lado sin citar, o está aportando el investigador, solamente está aportando, pero no está aportando con otros autores. Solamente está escribiendo lo que piensa el investigador, pero siempre se necesita ese sustento teórico de otros investigadores, ¿no? Entonces, tener mucho en cuenta esa situación, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Para el día de hoy tenían que ser su matriz de consistencia. Es ese cuadro en el cual resumimos, ¿no? Toda la parte metodológica de su investigación. Entonces, no sé si hay algún interesado, alguien que eh, quiera mostrarnos su matriz para que podamos ver su avance, ¿no? Y así no, tal vez realizar los cambios pertinentes y que no se confunda al momento de entregar su perfil, que en realidad desde el perfil terminado ya sería, ¿no? El trabajo del fin de este módulo. Este módulo tiene que terminar con su perfil totalmente acabado. Entonces, ¿quién quisiera mostrar su matriz? Por favor, estamos esperando. Nadie ha realizado su trabajo, nadie ha hecho su tarea. ¿Qué pasó? ¿O están asustados? Buenos días, Magíster. Orlando, buenos días. Yo he hecho, pero creo que un poco me he confundido, Magíster, pero he enviado, no sé cómo lo habrás realizado. Yo prácticamente es la primera vez que estoy haciendo una tesis, mi licenciatura lo hice con un proyecto de grado Magíster, donde inclusive hace ratito le quería consultar, no existía lo que es el estado del arte y entonces, se me dificultó un poco, pero sí lo hice, Magíster, no sé cómo lo habrá hecho. Gracias. Muy bien, Orlando. Claro, la estructura de un proyecto es diferente a la de una tesis, ¿no? A ver, no sé, Orlando, ¿no tienes el documento? Tal vez podemos revisar para compartir, ¿tienes? Magíster, no lo tengo, no domino muy bien esto de la tecnología y estoy en provincia y le sigo así medio entrecortado, Magíster, va a disculpar, eh, Ya, por favor, sí. a ver, vamos a ver si es que puedo entrar. Aquí está, estamos entrando. A ver, un momento. Estoy buscando ya. Espérame un momento.
Ya he entrado a la plataforma, voy a ver si es que han colocado. Aquí hay solamente 17 personas han entregado. ¿Qué ha pasado? A ver, ya lo tengo. Orlando Pedro Miranda, dice. Ya, muy bien. Aquí está. Este es su trabajo de su compañero. Dice, estrategias metodológicas en base a las TIC para el eficiente desarrollo, para el desarrollo eficiente, eficiente desarrollo, para el desarrollo eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad virtual sincrónica en el primer año de la carrera de Derecho. Ya, esta parte hay que cambiar, hay que tener claridad conceptual, ¿eh? Esto de asincrónico y sincrónico son los tiempos de conexión. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo una comunicación sincrónica, ¿no? Al mismo tiempo, pero también se puede desarrollar. Entonces, no es necesario poner asincrónica y sincrónica. A ver, vamos a ver. Ahí. Estrategia metodológica en base a las TIC para el desarrollo eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad. Igual, vamos a cuidar la redacción. Solo necesitamos poner aquí en la modalidad virtual en el primer año de la carrera de Derecho de la UDAT. Muy bien, ahí creo que ya tenemos un mejor título. La pregunta de investigación, ¿por qué se presentan deficiencias en el proceso de enseñanza, aprendizaje dentro de la modalidad? Esto vamos a cambiar ya según el título, como hemos dicho. Estos pequeños errores de redacción, sincrónica y asíncrona. ¿Por qué? A ver, esto igual aquí vamos a revisar. Mi pregunta dice, ¿por qué? Proponer estrategias es el objetivo general. Y esto igual. Vamos a ortografía. ¿Qué? Proponer estrategias. Ya. Hemos dicho, ¿no? Que de una pregunta de investigación, su posible respuesta es la hipótesis. Y aquí tengo sus elementos. El camino que vamos a utilizar para responder esta pregunta es pues el objetivo. Entonces, esta redacción me tiene que ayudar para que el objetivo pueda proponer esta posible solución. Dice, ¿por qué se presentan? Proponer estrategias. Estás preguntando por qué. Responderá el de proponer. No, magíster, creo que no.
¿Cuál sería entonces? ¿Qué verbo o tal vez qué pregunta de investigación qué palabra de pregunta puedes utilizar? Ahí vos como investigador puedes ver o uno o el otro. Tal vez determinar, determinar, no sé, no podría, magíster. A ver, vamos a ver. Determinar estrategia. Determinar estrategias metodológicas. ¿Por qué se presentan deficiencias? Determinar estrategias metodológicas. Ya, a ver, ¿qué me dice tal vez el mismo Orlando? ¿Cuál ha sido los errores que ha cometido al momento de redactar los objetivos? Magíster, Sí, parece que tendría que ser determinar las deficiencias. O sea, pero magíster, mi objetivo, o sea, la pregunta, cuando me planteé la pregunta, vi de que el problema era ese en los primeros años y en todo, casi, ¿no? En todo los cursos, pero quería trabajar con el primer año y dentro de eso quería proponer la solución dentro del objetivo, algo así era mi idea, magíster, pero parece que se ha descabellado un poco y hice varios bocetos, pero creo que por la confusión también lo cambié, no sé, magíster, no tengo muy clara la película, magíster, va a disculpar. no, está muy bien lo que has dicho, vos mismo te estás dando cuenta, ¿no? Tenemos que utilizar los mismos elementos, ahí es el problema. Por eso te has desviado un poco. Dice, ¿por qué se presentan las deficiencias? Determinar las deficiencias, ¿ya? Tenemos que tener, hemos dicho, ¿no? En la anterior clase, los mismos elementos, tanto comenzamos con la pregunta de investigación, pasamos al objetivo, tiene que tener los mismos elementos y el título también con los mismos elementos. Entonces aquí te ha faltado eso de los elementos, ¿no? A ver, ¿qué más? Pero seguimos. Dice, ¿por qué determinar? Te estás preguntando, ¿por qué sucede esto? ¿Cuáles son por qué hay estas deficiencias? Este determinar responderá a esta pregunta. Intentará responder. Tal vez, magíster, determinar las deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad virtual en el primer año de la carrera de Derecho, algo por ahí era determinar, tal vez no tampoco sería, ¿no? O magíster. No, yo te iría por cambiar esta palabra de pregunta. No es porque. Ah, ya, no. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son cuáles son las deficiencias? Ahora sí responderé. ¿Cuáles son? Nos estás preguntando cuáles son, cuáles serán. No sabemos. Entonces, para eso vamos a determinar. Ahí sí vamos a encontrar cuáles son estas diferencias. ¿Ya? Entonces, fíjense que la palabra de pregunta es importante. No nos va a dar un rumbo, un camino para lograr este objetivo y responder a la hipótesis. ¿Ya? A ver, aquí tenemos objetivos específicos. Escribir referentes teóricos sobre la estrategia. Este no es correcto. Hay una diferencia entre lo que son los objetivos y las tareas de investigación. Hay una diferencia. Las tareas de investigación son las acciones que vamos a realizar para lograr los objetivos, ¿ya? Entonces, de hecho, todos van a describir tal vez, van a utilizar referentes teóricos sobre su tema de investigación, ¿no? Entonces, esto no es un objetivo, esto es una tarea. En el marco teórico se hace este trabajo.
En el estado del arte se hace este trabajo. Entonces, esta es una tarea de investigación, no es un objetivo. A ver, este parece que sí está bien. Establecer las habilidades y conocimientos tecnológicos de los docentes de primer año, ya. Esta sí puede pasar como objetivo. Identificar las relaciones esenciales de la estrategia metodológica para este también es otro objetivo. Esta es una tarea, no se van a confundir. Algunos ponen igual, a ver, como, según recuerdo, a veces nos ponen realizar encuestas para encontrar la investigación, digamos, ¿no? No, eso no es un objetivo, es una tarea que se realiza para desarrollar la toma de la muestra con tu instrumento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado a nivel de identificar. Ahora, Orlando, ¿qué tipo de investigación vas a utilizar? Hemos dicho, ¿no? Los tipos son los niveles, los alcances de la investigación. Para una maestría tienes que hacer o una investigación propositiva de tipo propositivo o una investigación de tipo explicativa. ¿Cuál va a ser tu... Magíster, por el título sería sería propositivo. Estoy Ya, no, proponiendo estrategias, no, aunque también explico, ¿no? Las de, no, necesito, tal vez me podría aclarar, Magister. ya. Sí, estoy entendiendo lo que me has dicho hace rato, me has comentado lo mismo. Me estás diciendo propositivo, quieres proponer algo. Seguramente vas a proponer algún manual, alguna guía, algún curso de formación. Esa es la propuesta, ¿no? De tu tesis. Muy bien, pero esa propuesta tiene que estar reflejada en tus objetivos. Y generalmente esa propuesta se la desarrolla en el objetivo general. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que estar lo que quieres lograr, una propuesta. Pero también hay otros que ponen como un parte de sus objetivos específicos la propuesta. Entonces aquí, digamos, ponemos determinar las deficiencias de las estrategias metodológicas. Acá, como vamos a determinar la deficiencia, entonces aquí ponemos como un objetivo, a ver, este vamos a borrar ya, que está incorrecto. Puedo proponer una guía didáctica para el desarrollo de actividades virtuales. Así a grandes rasgos les digo, ¿no? No es que tienen que poner exactamente así, pero tienen que entender que su redacción de los objetivos debe estar, su propuesta cuando hacen una investigación propositiva, tiene que estar ahí, ¿ya? A ver, les voy a mostrar algo más para que entiendan la otra parte de el diseño explicativo. Magíster, buen día. ¿Sí? Buenos días. Le habla Edgar. Hay varias preguntas. No sé si es el momento para poderlas un poquito ampliar o puede terminar lo que está haciendo. Claro, a ver, mientras encuentro lo que quiero mostrarles, puedes hacer tu pregunta. Ya, si la investigación es descriptivo, el tipo no es directamente relacionado con lo que es explicativo propositivo, no va a una relación directa. Ya, buena pregunta. A ver, hay niveles, hemos dicho, ¿no? Es decir, hay un ordenamiento que se sigue para los diferentes tipos de investigación.
El nivel más bajo es el exploratorio. Después tenemos el nivel descriptivo. Después pasamos a un nivel correlacional. Y finalmente el nivel más alto es el explicativo. En medio de todo eso, y ustedes van a cerciorarse, no hay mucha información de lo que es el nivel propositivo. Pero este nivel propositivo siempre se va a tener una relación con lo que es el nivel correlacional y el explicativo. Ahora, sí hay mucho de lo que dices, ¿no? No es que vamos a utilizar solamente un tipo de investigación. Vamos a utilizar diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una investigación explicativa, sí o sí van a utilizar el nivel correlacional. Tienen que utilizar el nivel correlacional. Tienen que correlacionar sus dos variables para después hacer la explicación del fenómeno que están investigando. Dentro de esa correlación también puede existir lo que es el nivel descriptivo. Claro que sí, pueden utilizar. Pero como les digo, el nivel descriptivo es un nivel más bajo que obviamente se van a utilizar para desarrollar tipos de investigación más altos, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver la próxima sesión. Pero les diré, ¿no? Muchos autores indican que el nivel descriptivo, incluso hay autores que dicen que ni siquiera es un nivel de ciencia, ¿no? Porque vos describes tal cual lo que pasa en un fenómeno, ¿no? Pero como se aplica el método científico para hacer ese tipo de investigaciones, ya es ciencia, ¿no? Dicen, bueno, esa es la visión de cada autor. También se dice que si haces una investigación descriptiva, no es necesario tener una hipótesis. Pero Sampieri aclara de que muchas de las investigaciones descriptivas no llevan a hipótesis, pero en el caso necesario se las puede utilizar. Y ahí se añade lo que dice, ¿no? Como tienes una hipótesis descriptiva, no tiene que haber una relación causa y efecto entre lo que son tus variables. Y ahí ya no se utiliza lo que son las variables independientes y dependientes, lo que hablábamos la anterior semana. Simplemente utilizas variable 1, variable 2, porque no hay una relación de causa y efecto, porque estás dando una descripción. ¿Ya? Muy buena tu pregunta. Eso lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión. Vamos a hablar todo lo que es la metodología. Pero, a ver, para explicar un poco mejor lo que lo que has preguntado, les quiero mostrar esta tabla. Un momentito. Antes de sus intervenciones, por favor, pasaremos. Esto les explicaré y después van a hacer sus preguntas, todas las que quieran, ¿ya? Un momento, por favor. Sí, creo que este documento es el que estaba buscando, creo. Ya, creo que es esto lo que estaba buscando. Tenía un documento editado. Por ejemplo, esta es una investigación explicativa. Queremos explicar cuál es el efecto de la inteligencia artificial para el aprendizaje del inglés. Hacia grandes rasgos. Realizamos la pregunta de investigación y realizamos el objetivo. ¿Cómo es el efecto? ¿Cómo es? Fíjense, ¿cómo es? Entonces, estamos preguntando cómo será el efecto. Entonces, tenemos que explicar el efecto. Explicar el efecto de la inteligencia artificial, del uso, sería en realidad, ¿no? De la inteligencia artificial para el aprendizaje del inglés. Y aquí, fíjense, prácticamente estamos respondiendo lo que nos ha preguntado el anterior compañero.
Acá ya estamos viendo los niveles de investigación. Describir las percepciones, nivel descriptivo. Luego tenemos aquí, un poco voy a bajar. Determinar. Este es el nivel correlacional. Fíjense, en una investigación estoy utilizando nivel descriptivo, correlacional. Identificar también descriptivo. Diagnosticar. Eso igual está relacionado con el nivel correlacional. Estos objetivos específicos van a aportar a lo que es el objetivo general. Y fíjense que mi objetivo general explícitamente está diciendo explicar. Entonces es un nivel explicativo. Estos niveles más bajos que son específicos van a apoyar al objetivo general, que será un nivel alto que es explicativo. Entonces, fíjense, de esa forma trabaja la metodología, pero nos estamos adelantando un poquito sobre lo que es este tipo de planteamientos, pero está muy bien para que ustedes puedan realizar sus objetivos. Creo que eso era lo que les quería mostrar. No sé, ahora sí, si tienen más preguntas. Licenciado, Julián, sí, buenos días. Julián, estamos escuchando. pues si podrías repetir, por favor, los niveles dentro del tema de lo que es la metodología. Usted dijo que el más bajo es el descriptivo. Después, ¿cuál le sigue? Esa parte podrías repetir, por favor, licenciado. Gracias. Ya, a ver, vamos a crear una diapositiva para ustedes. Ya, un momentito, déjenme. Como les decía, pero ese es el tema para la siguiente, pero es necesario conocerlo, ¿no? Como explicamos en sesiones anteriores, toda la metodología está interrelacionada. Entonces, si bien podemos plantear ciertos aspectos en principio y concluir con otros, eso no quita que en el transcurso de la investigación puedan cambiar sus objetivos, su diseño, su tipo. A ver, vamos a citar un gráfico. A ver, un momento. Bien, tenemos los tipos de investigación. El más bajo es el exploratorio. Luego tenemos el descriptivo, correlacional, luego el explicativo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esos niveles. Y en medio de todo esto, aquí está. En medio de todo esto tenemos lo que es el propositivo. Ya. Algo burdo, rápido lo estamos haciendo. Entonces el nivel más bajo es el exploratorio. Generalmente el nivel exploratorio utilizan las monografías, ¿no? Para recabar información sobre algo que no está muy claro. Descriptivo es el siguiente nivel.
Tenemos luego un nivel correlacional, en el cual se relacionan, ¿no?, lo que son las variables, los efectos que tenemos de una variable sobre otra. Y finalmente el nivel explicativo, en el cual se explica cuál será la relación, por qué ocurren esos fenómenos en las investigaciones. Este nivel propositivo va a trabajar siempre con lo que es el correlacional y el explicativo. ¿Ya? Generalmente el propositivo va a trabajar con el correlacional, lo cual no quita que tu investigación pueda ser descriptivo correlacional. Utiliza dos niveles, ¿no? Una investigación. Generalmente, el explicativo siempre va a ser correlacional también. Vamos a correlacionar dos variables para explicar algo. ¿Ya? Entonces, pero como les decía, vamos a entrar a detalle, más a detalle. Esta sesión es, por eso era cortita. La siguiente va a ser una sesión más larga, más pesada, porque vamos a hablar de todo lo que es los enfoques, paradigmas, tipos, diseños, métodos, hay casi 23 métodos de investigación, las técnicas y los instrumentos, ¿ya? Ya, muy bien. Israel dice, hay un nivel aplicativo. Generalmente cuando hablamos de investigaciones aplicativas, no estamos hablando de investigaciones en ciencias sociales, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá es una investigación en ciencias sociales. Los niveles aplicativos se utilizan más en ciencias de la salud, por ejemplo. Entonces si bien utilizan el método científico también, pero tienen sus propios procedimientos porque buscan finalidades diferentes, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Edgar, Sí, dos situaciones que de repente he tenido tropiezo. Nos piden la investigación que se pueda desarrollar en un ámbito de educación superior. Aquellos que no trabajamos, no tenemos contacto con estas instituciones, ¿cómo sería el trabajo? ¿Cómo podríamos desarrollar el trabajo? Más allá de que de repente estamos eligiendo el diseño descriptivo, ¿no? Pero se nos complica el momento de, de hacer, operativizar el trabajo, ¿no? Eso es uno. Dos, sí o sí tiene que estar relacionado con la especialidad de TICS, la investigación, o puede tener alguna variación. De repente ya se ha explicado, he tratado de revisar los videos, pero no he encontrado de repente que puedan ayudarme en esta situación. claro, Edgar, a ver, primero, hacer algunas aclaraciones. Si vos buscas la sesión anterior, al principio hablamos de lo que son las líneas de investigación. Hay diferentes líneas para cada programa. Entonces, en este programa podemos hablar de lo que son, según recuerdo, los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior, lo que son las TICs aplicadas en educación superior, también educación superior como tal, ¿no? Entonces, sí o sí, tienes que abarcar una investigación que esté relacionada con esas líneas de investigación. Dos, también, obviamente, eh, tienen que trabajar con instituciones de educación superior porque es el nivel educativo con el cual ustedes se están formando, ¿no? O sea, no sería lógico tener 16 módulos hablando de educación superior y que yo presente con una investigación de nivel primario, digamos, ¿no? Entonces, si es que no tienen ustedes, pues
con aplicar pues la parte, el acercamiento a la a la institución. Las investigaciones educativas generalmente no se cierran, ¿no? Puedes ir a una institución de educación superior, mandar tu carta, decirles que eres investigador y puedes realizar ese acercamiento para realizar tu investigación en esa institución. Obviamente tienes que tener la aprobación de las autoridades, pero eso es lo que tendrías que hacer. No es que tenemos que estar pensar de que no puedo, entonces no, mejor presentaré otro tipo de investigaciones. No, hay que buscarse, ¿no? La investigación es eso, ¿no? Y finalmente, algo que me ha llamado la atención, Edgar, no estamos haciendo investigaciones descriptivas. Hemos aclarado, ¿no? En la anterior sesión, para una maestría tienen que presentar un nivel correlacional o explicativo. Perdón, no es correlacional, es propositivo. Me estoy confundiendo. Propositivo o explicativo. Ya tienes que proponer algo. Y ahí Gracias, está Sí, no, correlación. le entiendo eso, pero cuando nos dice diseño de la investigación, el diseño es descriptivo, ¿no es cierto? El tipo puede ser lo que usted acaba de mencionar, o me equivoco. Sí, sí. El diseño es no experimental o experimental. Ahí tenemos el preexperimental, cuasi experimental y el experimental puro. El diseño es otra cosa. El tipo es otra cosa. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Sí, vamos a hablar, como les decía, en la próxima clase de los diseños, que hay experimentales y no experimentales. Lo que estamos hablando, bueno, las preguntas que me han hecho ahora, ¿no? Está sobre lo que son los tipos de investigación. A ver, dice, Carmen ha mandado una pregunta al chat, dice, ¿se puede trabajar con institutos de educación? Claro que sí, pueden trabajar en cualquier tipo de institución de educación superior, ¿ya? No sé si tiene alguna otra pregunta. No, Julián, unidades educativas no, porque no es educación superior, eso es educación regular, primaria, secundaria, inicial, eso no es educación superior. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, no hay más dudas. Por favor, hagan su tarea. Creo que acabo de ver la plataforma y solamente 17 personas me han entregado el trabajo. Creo que hay 50 matriculados. No sé si será el número correcto, pero vayan realizando todos sus trabajos. Muchas gracias y